preguntando, oiga, profesor, ¿qué número es ese? ¿No? Bueno, pues ya saben, vamos a regresar todo a lo típico, donde tenemos una entrada, tenemos una planta y en esta planta tenemos una función de transferencia. Ahí está el 1000. Y esta función, pues obviamente tiene en la parte de abajo el polinomio correspondiente, ¿verdad? Dependiendo del tipo de sistema. En este caso va a ser S cúbica más 10S más 31S más 1030. Y después de la planta, pues lo que tenemos es la salida, es decir, nuestra variable de interés. ¡Wow! Bueno, entonces lo que tenemos de tarea es formar el arreglo de root para el sistemita que está. ¿Alguien conoce a Alan Molina? No. ¿No? ¿De veras? Es que quiere unirse a la llamada, pero se me hace raro. Si nadie lo ubica, entonces para no admitirlo. Jesús Montalvo dice que es un compañero. Bueno, si nos espían, ¿es su culpa, Jesús? ¿Sí lo conocen? Bueno. Ok. Listo. Sale, bueno. Repito las instrucciones. Con base en el modelito que estaba presentado aquí en pantalla, hay que formar el arreglo de root. El arreglo de root es solamente la tablita, como los habíamos comentado. Después viene el criterio de Horwitz y todo ya junto es la prueba de Routh-Horwitz o el criterio de Routh-Horwitz. El primer paso para poder hacer frente a este problema consiste en hallar el sistema equivalente en lazo cerrado. Es decir, chicos, si ustedes tienen un sistemota, como lo hemos estado trabajando, lo primero que se invita a hacer es reducir el sistema de tal manera que se encuentre la representación equivalente a un sistema en lazo cerrado. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es que de la función de transferencia que resulte, lo que vamos a probar es el denominador de esta función. No toda la función de transferencia. Recuerden que la función de transferencia está dada por el numerador y el denominador, pero para la prueba o el criterio o el arreglo de Routh, solamente hemos de tomar la función que se encuentra en el denominador. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Qué quiere que repita? Sí, profesor. ¿Así? No, lo que dijo antes del sí, profesor. Bueno, que nuevamente de la función de transferencia, el criterio de Routh se realiza sobre el polinomio que se encuentra en el denominador. Solamente eso. Y esto tiene que ser consecuencia de una reducción de bloques para tener, pues precisamente, esta arquitectura, ¿no? ¿Sale? Sí, profesor. Bueno, voy a compartir mi Excel. Ahí está el Excel. Ahorita se los hago grande para que veamos bien. A ver. Hay más o menos, ¿no? Así de grandecito, ¿va? Y entonces, el primer paso es encontrar la primera columna. Y la primera columna va a estar con la S, ¿no? Y sus diferentes potencias. Por ejemplo, se trata de un polinomio cúbico. Eso significa que la primera potencia que va a aparecer es la cúbica. Por lo tanto, aquí vamos a aprovechar esta celda y vamos a poner S cúbica. Vamos a poner con mayúsculas para que se vea bonito. S cúbica, S cuadrada, S lineal y los términos independientes que implicarían la S al 0. ¿Sale? Después lo que tenemos que ir haciendo es arreglar los coeficientes asignados
a las potencias pares y a las potencias impares. En este caso, como nuestro polinomio comienza con una potencia impar, pues entonces vamos a tener que arreglar en la primera fila los coeficientes asignados a las potencias impares. Por ejemplo, si nuestro polinomio ya está definido, el primer coeficiente que yo tengo asignado a S cúbica es el 1. Después, el coeficiente que tengo asignado a la S a la 1 es 31. Y finalmente, pues la última columna se llena de 0 porque no tengo otro coeficiente impar. Ya que hicimos eso con los coeficientes impares, ahora tenemos que hacerlo con los coeficientes pares. Ay, por cierto, aquí es 10S cuadrada, ¿eh? Perdón, discúlpenme, ya está ahí. Entonces, para la S cuadrada empezamos en 10 y después tenemos el coeficiente 1030, perdón, y después un 0. Ahora bien, si se fijan, la línea que tenemos aquí, pues incluye un numerote, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar con los determinantes. Si se fijan, trabajar con este número podría resultar engorroso para, 1, el espacio, 2, las multiplicaciones y las operaciones correspondientes del determinante. Cuando esto pasa, niños, ustedes pueden ver que tanto el 10 como el 1030 pueden ser divisibles entre 10 y aún así entregarnos un número entero. Entonces, si divido todo entre 10, esto se vuelve un 1 y esto se vuelve un 103. El 0 entre 10 pues se vuelve 0 y no pasa nada. Esto resulta como un tip o un auxiliar para que no tengamos que estar arrastrando números muy grandes. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es terminar de llenar nuestra tablita de Ruth. Por favor, calculen el valor que va aquí conforme a las ecuaciones que vimos el día viernes con los determinantes y me dicen solamente el valor de esta celita de aquí, ¿va? La voy a poner en algún color para que la ubiquen. Esa celda es la que quiero que me ayuden a calcular. Por favor. ¿Y ahora qué, Jesús? ¿Qué pasó? Ay, profe, discúlpeme. Entonces, cuando dividimos en la fila de las potencias cuadradas, ¿no afectará entonces que reducimos un 0? No, de hecho va a pasar lo mismo porque, fíjese bien, cuando usted haga el determinante, usted va a tener que dividir entre el 10 que estaba aquí. Sí. Entonces, digamos que nos estamos adelantando un paso. Entonces, antes de dividir todo el determinante entre 10, pues lo hago aquí y ya. Entonces, no va a afectar aquí porque al final de cuentas, esa división entre 10 la va a terminar haciendo. Porque recuerde que el determinante formado por estos 4 se divide entre el pivote. Ok, profe. Entonces, sí, no se afecta, ¿va? Vale. Vale. Bueno, me avisan cuando tengan el resultado, por favor. Ok, Cobalto ya lo tiene. Menos 72, muy bien, Cobalto, eso es cierto. Menos 72, muy bien. Calculen ese de aquí, el que le sigue, por favor. Bueno, ya los dos restantes, ¿no?
Ok, dice que sería 0, muy bien, es de 0. Y el que sigue, por favor, Cobalto también. Muy bien, Luis, también da 0. Excelente. Y bueno, vamos por la última columna, por favor. Díganme cuánto vale este de aquí. ¿103 positivo? Muy bien, sí, 103 positivo. Y bueno, pues procedan con los otros dos. Bueno, mientras terminan de calcularlos, a Ricardo ya lo tiene, perfecto, muy bien. Esto es 0, perfecto. Y solo faltaría 1, por favor. Mientras tanto, les comento que este es nuestro último mes de clases. El semestre termina el día 27 de mayo, si no me falla la memoria. Así es que tendremos para este mes 2 semanas de presencial, 2 semanas de clases en línea. Y la programación de este último mes, pues ya se las compartí en una imagen dentro del tabloide de Classroom, para que lo tengan presente y vean que ya estamos por terminar. Muy bien, Luis, muy bien, Samuel, ya eso es 0, efectivamente. Ya tenemos completa nuestra tablita. Vamos a ponerla así. Ahí está, ¿no? Ya podemos verlo, más o menos. Bueno, y ustedes me van a preguntar, bueno, profesor, ya tenemos la tabla, ya la armamos con los determinantes, ¿y ahora qué sucede? Bueno, antes de que les revele la magia de todo esto, ¿serían ustedes tan amables de calcular, si quieren a través de algún programa en internet, de las calculadoras que ya existen, las raíces de este polinomio, por favor?
Profe, a mí me dio que la primera raíz es menos 13.41. La primera raíz, ¿cuánto? Menos 13.41. Menos 13.41. Ajá. La siguiente raíz me dio 1.706. 1.706. Ajá. La tercera raíz igual 1.706. Pero, Ok. profe, aquí algo no coincidió al parecer. La segunda raíz creo que está en su forma rectangular. La segunda raíz tiene parte imaginaria que es más 8.595. Y el otro tiene que ser complementaria, ¿no? La conjugada. Sí. Ahí está. Bueno, ya esperemos confirmación de alguien más. Y ahorita vemos qué vamos a hacer con esa información y qué es lo que nos dice el criterio de Ruth Horowitz, ¿va? Sí, profe, me salieron las mismas raíces. Ok. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo. Si se fijan, esta raíz de aquí se encuentra en el semiplano izquierdo, es decir, en la parte negativa de los reales, ¿no? Estas dos raíces tienen su componente real en la parte derecha del semiplano y aparte tienen una parte imaginaria. Entonces, el criterio de Ruth Horowitz precisamente se va a construir a partir de la ubicación de los polos del sistema. En este caso muy particular, en el que sí, una de las raíces nos dio del lado izquierdo, es decir, voy a hacer el dibujito. Sí, ya ven mi pizarrín, ¿no? Este es L1, L2 y L3. L1 está aquí, pero L2 está acá y L3 está acá, ¿no? Ahí voy. Aquí y acá. ¿Sale? Bueno, lo que dice Ruth Horowitz, o más bien los criterios de estabilidad, es que para que un sistema sea estable, sus raíces se deben de encontrar en el semiplano izquierdo, es decir, del eje de los imaginarios hacia la izquierda. Esto de aquí se llama semiplano izquierdo. Si las raíces se encuentran de este lado, entonces podemos hablar de la estabilidad del sistema. Si las raíces se encuentran del otro lado, entonces el sistema no es estable. Repito, si las raíces del polinomio, del denominador de la función de transferencia, se encuentran del lado izquierdo, es decir, en el semiplano izquierdo, se presume que el sistema es estable. De lo contrario, es decir, si las raíces aparecieran por alguna cosa del lado derecho del semiplano, entonces no es estable. Basta con que una se encuentre de este lado, es decir, en el semiplano derecho, para hacer que nuestro sistema sea inestable. Eso responde a la pregunta de mi estimado Cobalto. ¿Sale?
Ahora, todos estos conceptos que tienen que ver con el criterio de Routh-Horwitz. Bueno, ahí va. Hasta este punto hemos visto que la estabilidad de un sistema siempre se va a regir, y no solamente eso, sino muchas de sus características, incluso su comportamiento de amortiguación, tiene que ver precisamente con la ubicación de los polos. Entonces, de manera muy resumida, un sistema será estable si todos los polos del sistema se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo. Anoten esa parte, por favor. Repito, un sistema será estable si todos los polos del sistema se encuentran en el semiplano izquierdo. Todos. ¿Sale, Cobalto? También por si vuelve a preguntar. Todos. Ahora bien, ¿en qué consiste, ahora sí, el criterio de Routh-Horwitz? Bueno, consiste en esta generación de esta tablita que hicimos a través del algoritmo de los determinantes y todo eso, para determinar si hay o vive alguna raíz o polo, más bien un polo, en el semiplano derecho del plano complejo. Es decir, nuestro sistema de Routh-Horwitz lo que hace es explorar este lado. Si Routh-Horwitz encuentra que existe una raíz de este lado, del lado derecho del plano complejo, entonces ya sabemos que el sistema es inestable. Caso contrario, si no hay ninguna raíz, o sea, recuerden que estamos explorando el lado derecho, si no hay ninguna raíz en el lado derecho, entonces presumimos que el sistema es estable. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Bueno, ahora vamos a ver aquí. Precisamente aquí vamos a ir a buscar la información que nos está diciendo Routh-Horwitz sobre la ubicación de los polos, que aquí se ve directamente. Bueno, ¿cómo construimos estas dos líneas? Pues esas dos líneas se construyeron directamente con los coeficientes de nuestro polinomio. ¿Qué pasó, Víctor? Nos había dicho que si estaba al lado derecho era inestable e izquierdo estable, ¿no? Sí, ahorita les hago aquí la nota. ¿Y qué pasa si está la raíz en cero? Que está a la mitad. Esa es una muy buena pregunta. Cuando se encuentra en cero, se encuentra en un estado que se llama marginalmente estable. Eso quiere decir que con tantito que le muevan, esta cosa puede no ser estable, ¿vale? Eso quiere decir que para ganar estabilidad en nuestro sistema, nuestros polos tienen que estar bien alejados del eje imaginario. Y no es mentira, porque recuerden ustedes que incluso cuando nuestras raíces se acercaban más hacia la parte imaginaria o contenían una parte imaginaria, o convirtiéndose complejos, resultaba que nuestro sistema tenía ciertas oscilaciones. Cuando nuestras raíces son netamente reales, ya sea repetidas o diferentes, pero ambas reales, siempre teníamos un par de comportamientos, el estrictamente sobreamortiguado y ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de ir el nombre, chicos. Críticamente amortiguado, ¿no? Pero cuando teníamos estas cosas, ya que se componían de la parte imaginaria, entonces pasábamos a un comportamiento subamortiguado, y cuando eran completamente imaginarias, pues ya ese sistema no estaba amortiguado y provocaba muchas oscilaciones. Entonces, lo que dice la teoría
es que a medida que estas oscilaciones se propaguen, como lo comentábamos en la sesión pasada, pues podríamos estar generando un sistema no estable. Entonces, recapitulando todo esto, por conveniencia, nos interesa que las raíces 1 sean tan alejadas del eje imaginario como sea posible, y de esta manera, aunque tuviera oscilaciones, es decir, que tuviera una componente imaginaria, como estamos lejos de ese eje, el sistema tiende a la estabilidad, ¿sale? Pero si estamos de este lado, pues ya valió queso. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? Bueno. Bien, bueno, pues ya con toda la, ¿cómo se llama? Parafernalia esta de los determinantes y de la tablita de Ruth, pues en este caso llega Horwitz y dice, a ver, güey, vamos a revisar lo que hiciste. Y entonces el criterio completo ya de Ruth Horwitz consiste en que observemos la primer columna de la tabla y ahí nos va a decir el número de polos o raíces inestables. Ojo aquí, el número de cambios de signo en la primera columna corresponde al número de polos inestables que posee el sistema. Vamos a ver, pongan mucha atención aquí. Ya vieron que está marcado, ¿no? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Este es positivo, ¿no? En la primera columna. Aquí, Igual. positivo. Y acá, Negativo. negativo. Significa que de positivo a negativo tengo un cambio de signo, ¿no? Sí. Y luego, cuando paso a esta fila, tengo otro cambio de signo, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Cuántos cambios de signo sucedieron en esta primera columna? 2. 2. ¿Cuántos polos inestables tenemos? 2. Entonces, ¿se observan cambios de signo en la primera columna? Sí. Sí. ¿Qué significa si observamos un cambio de signo en la primera columna? Hay polos inestables. Efectivamente, y por consecuencia, el sistema es inestable. Ya, eso es todo. Muchas gracias por su atención. El miércoles vemos MATLAB si ya todo el mundo lo tiene instalado. ¿Qué pasó, Víctor? Y en dado caso de que no hubiera un cambio de signo en la primera columna, ¿nos seguimos a la segunda? No, ya bastará con revisar la primera. Y ¿Hacerlo ahorita con la primera? Ajá, y ahí les va la notita. Estos de aquí son los pivotes, ¿no? Pero este güey nació de este. Este güey ya tiene toda la información que necesitamos. Este de aquí tiene la información de lo de arriba que necesitamos. Entonces, aquí tengo positivo, aquí tengo positivo, aquí tengo negativo y aquí tengo positivo. Si de pura chiripa, ¿no? No sé, la construcción de Ruth nos diera esta tabla, significa que no tenemos ningún cambio de signo y por lo tanto no tenemos ninguna raíz en el semiplano derecho. Como no tengo ninguna raíz en la parte derecha, todos van a estar del lado izquierdo y por lo tanto el sistema es estable. ¿Vale? Entonces nos revisamos la primera columna, que resulta ser una función de las otras columnas y solito nos dice si es o no estable.
Profe, entonces nada más de esta tabla nos va a interesar la primera columna. Sí, pero más que la primera columna, los signos de la primera columna, ¿sale? Recuerden que tantas veces haya un cambio de signo en esa columna, significa que tenemos un polo inestable. Entonces, si tuviéramos muchos pinches cambios de signo, significa que esa cosa tiene muchos polos inestables. Ah, ok. Es lo que decía que es para como una prueba antes de hacer la simulación. Exactamente, sí, si ya el sistema por la ubicación de los polos se vuelve inestable, ya no se le puede colocar una regla de control convencional. Entonces tendríamos que pasar a otro tipo de teorías. Pero si determinamos que es estable, entonces resulta pertinente la aplicación de algún control. Y en cuanto al valor numérico, el valor numérico no nos dice gran cosa, solamente que pues recuerda que son funciones de los coeficientes que tenemos en el polinomio del denominador de la función de transferencia. ¿Y qué pasa si cambia una vez de signo y de ahí se mantiene? Como ya existió un primer cambio de signo, bueno, vamos a suponer en esta tablita, ¿no? Como dice aquí. Si, por ejemplo, aquí es positivo, positivo, y la tablita remata en un negativo, significa que tengo positivo, positivo, negativo, negativo. Solo tengo un cambio de signo. Como tengo un solo cambio de signo, significa que tengo un solo polo en la parte de los no estables y basta con eso para que el sistema se considere no estable. ¿Vale? Entonces, lo que buscamos para que haya estabilidad en nuestro sistema es que la primera columna no presente ningún cambio de signo. Si no hay cambio de signo, entonces el sistema es estable. ¿Y eso es modificable, profe? O sea, de que se pueda estabilizar el sistema modificando algo. Eso sí es posible. Vamos a hacer un esquemita, ¿no? Aquí abajito. Imaginemos este caso, ¿no? Imaginen ustedes que tienen una masita suspendida aquí en un resorte y le aplican una función sinusoidal. Y entonces, ¿cómo que hace esta masita cuando le aplican esta función? Rebota, exactamente. ¿Y qué tanto rebota? Estaría así, poing, 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 ¿no? Y bueno, esta cosa se frena porque tenemos fricción, ¿no? La fricción del aire y la gravedad y todo eso. Pero si lo hiciéramos en el espacio, ¿qué pasaría con esta masita? Se quedaría moviéndose, ¿verdad? Y entonces su respuesta permanente, ¿cómo sería? Estable. Estaría oscilando, ¿verdad? Y podríamos pensar que si esta chiva entra en resonancia con la frecuencia natural de esto, las frecuencias se suman y cada vez la amplitud de esto sería mayor. ¿Hasta qué punto? Ah, ya sé. Espérenme tantito. No vayan a colgar. Les voy a buscar un video, ¿va? De un sistema que precisamente se volvió inestable. Que me esperen, que no entendieron la indicación.
Cuénteme, ¿qué pasó ahora sí ya? Pues como que se arriesga a estar embarazado, ¿no? Está jugando justo en el límite de la estabilidad del sistema. Entonces, por diseño, o sea, siendo diseñadores, que para eso es este tipo de teoría, pues yo no diseñaría un sistema que estuviera al borde de la inestabilidad, ¿no? Yo creo que algo muy sensato es tratar de diseñarlo de tal manera que sus polos, por diseño, se encuentran en el área estable. ¿Para qué me arriesgo? Y lo pongo aquí, ¿no? Es que va a haber sistemas así, desde luego que lo va a haber, pero nosotros como diseñadores necesitamos obligar a que el sistema se comporte en el lado donde nosotros queremos, es decir, pues donde está la estabilidad, donde todo es bonito. Y bueno, ya encontré el video que quería enseñarles. Está cortito, pero creo que es bastante ilustrativo. Espérenme tantito. Ahí les va. Bueno, la pregunta fue, ¿cuál era la pregunta? Que qué pasaba si el sistema era inestable, ¿no? ¿Sí? ¿Esa fue la pregunta? No, bueno, creo que si se refiere a mi pregunta es que si el sistema es, por ejemplo, inestable, si se puede modificar para que sea estable o viceversa. Ok, ya entendí. Va. Entonces sí funciona el video que les voy a enseñar. Pongan atención, ahí está los Caballeros del Zodiaco. Pero no, vamos a verse de acá. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Conste que dijo una cosa, oscilar incontrolablemente. Significa que ya se había vuelto un sistema inestable. Continuemos viendo. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. La otra parte, los diseñadores. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho... Justamente este detalle que dicen de la esbeltez es un parámetro de diseño de una viga. Entonces la viga, en este tipo de aplicaciones, pues es un sistema porque está sometido a fuerzas. Y ese sistema es un sistema dinámico, obviamente por lo que acabo de mencionar, y justo pasó que ese parámetro provocaba seguramente, y con base en la perturbación, un sistema inestable. De que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 kilómetros por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 kilómetros por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Aquí hay otro paréntesis. ¿De dónde podemos nosotros determinar la frecuencia natural del sistema? Del polinomio en el denominador de la función de transferencia. De aquí nosotros ya sabemos calcular la frecuencia natural y eso está implícitamente ligado con la ubicación de los polos. Entonces, cuando me preguntan, ¿cómo hacemos un sistema que es inestable, volverlo estable?
Cambiamos la frecuencia natural. ¿Cómo cambiamos la frecuencia natural? Imaginemos que tenemos un sistema RC. Generalmente los sistemas RC tienen una de sus raíces de esta forma. Donde el producto de RC da la constante de tiempo y su inversa la frecuencia. Entonces, esto es así. Y esta es una frecuencia natural del sistema. Si cambiamos la resistencia o la capacitancia, nosotros modificamos la frecuencia natural del sistema. Si cambio la frecuencia natural del sistema, cambio la ubicación de los polos del sistema. Al cambiar los polos del sistema, la ubicación de los polos, entonces puedo hacer que se vuelva no estable o estable. ¿De qué depende? Del diseño de esos parámetros. ¿Vale? Continuamos viendo el video. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos 3 estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Si ahora sacudo el soporte de estos 3 puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros 2 se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño y los otros 2 se detienen. Centró toda la atención en la excitación lateral, algo sobre lo que jamás se habían preocupado los diseñadores de puentes para paso de personas. Siempre se habían concentrado en lo vertical y ahora íbamos a tener que pensar en lo lateral. El problema que tanto habían tardado en comprender se resolvió rápidamente. Se resolvió poniéndole amortiguadores. Son como bombines llenos de miel que drenan toda la energía. Si la estructura se mueve, disipan toda la energía. Se soluciona fácilmente. El nuevo descubrimiento causó agitación en todo el mundo. Se hicieron pruebas de excitación lateral sincrónica en todos los puentes del mundo para asegurarse de que no les ocurriría a sus puentes. Y resultó que muchos de ellos se habían estado moviendo muy en secreto, sin que nadie lo mencionara realmente, porque a todos les daba un poco de vergüenza. Pero desde entonces se han puesto amortiguadores en muchos puentes como resultado del problema que se dio en el Millennium. Con cada nuevo puente, llega un mejor entendimiento de su dinámica de suspensión. Tener conocimientos sólidos sobre la resonancia y la aerodinámica significa que los tramos son ahora más seguros y más largos. Durante los 200 últimos años, el puente colgante ha evolucionado hasta abarcar distancias cada vez mayores. Pero a pesar de todos estos avances, los ingenieros siguen pensando que todavía se puede mejorar. La mayoría de las personas que diseñan puentes quieren evitar los peligros, suelen ser un poco conservadoras, y como resultado de ello vemos puentes que son casi exactamente iguales por todo el mundo, y muchos son horribles, pero alguien se tendrá que aventurar tarde o temprano, y los diseñadores de puentes que lo hagan se merecen un aplauso, porque si no tuviesen ese grado de aventura en su interior, la tecnología no avanzaría nunca, y no habríamos podido cruzar de una orilla del Támesis a la otra, nunca. 40 años después de su revolucionario puente sobre el Severn, Bill Brown sigue abriendo fronteras. Ahora está diseñando un puente que será 1 kilómetro más largo que cualquiera de los existentes. Y hay una nueva generación de puentes a la vuelta de la esquina. Los ingenieros pronto empezarán a conectar ordenadores a sus puentes colgantes. Creo que el futuro de los puentes colgantes pasa por controlarlos activamente. Y cuando los azote un huracán, ocurrirá algo, se activará un servidor que alejará al puente del huracán para mantenerlo erguido. Puentes que podrán tomar sus propias decisiones cuando se enfrenten a fuerzas inesperadas. Eso significa que el puente colgante unirá a más gente todavía, al abarcar distancias cada vez mayores.
Bueno, ahí está. Entonces, mi estimado Samuel, respondiendo su pregunta, efectivamente, un sistema como el que vimos ahorita, el del puente colgante de Tacoma, pues se convirtió en un sistema inestable. Una vez que fue perturbado, esa cosa entró en resonancia y ven cómo las oscilaciones cada vez se fueron incrementando, justo lo que tenemos por definición de estabilidad. Resulta que cuando el valor final de la salida o de la variable de interés de nuestro sistema más bien tiende a crecer, entonces nuestro sistema es inestable, ¿no? Cuando tiende a algún valor, se vuelve estable, y cuando está oscilando dentro de ciertos parámetros, podríamos decir que es marginalmente estable. En este caso, lo que hicieron todos los arquitectos e ingenieros civiles fue diseñar el sistema de tal manera que la frecuencia natural estuviera alejada de la frecuencia natural de las posibles perturbaciones, pero seguramente ustedes aquí es donde notan un pequeño problema. ¿Cómo podemos predecir la frecuencia natural de un ventarrón? ¿Cómo podemos determinar la intensidad de un huracán? Bueno, pues justamente lo que hablaban en este video es dejar abierta la puerta a la instrumentación, al control y a la mecánica. En otras palabras, la mecatrónica asistiendo a los puentes, de tal manera que pudiéramos nosotros ajustar los valores de los amortiguadores, de tal manera que al cambiar el valor del coeficiente de fricción de estos amortiguadores, pudiéramos cambiar la frecuencia natural del sistema y con ello evitar que entre en resonancia con el sistema, con la perturbación. Con ello, al cambiar la frecuencia natural, evitar que el sistema tenga polos no estables, modificando los parámetros de diseño y haciendo que el sistema sea estable. Y es estable porque al cambiar la frecuencia natural, cambiamos la ubicación de los polos, y al cambiar la ubicación de los polos, estamos cambiando el valor de los parámetros de diseño del sistema. Al cambiar los parámetros, el valor de los parámetros del sistema, hacemos que la frecuencia natural del sistema cambie, y al cambiar la frecuencia natural, cambiamos la ubicación de los polos, y al modificar los polos o la ubicación de los polos, modificamos el valor de los parámetros. Al modificar el valor de los parámetros, y así nos quedamos. Y esto, mis estimados ingenieros e ingenieras, es hacer diseño, es entender la naturaleza y modificar, seleccionar y proponer los valores de los parámetros de diseño para que los sistemas funcionen haciendo lo que necesitamos. ¿Alguna duda? No, quedó claro. Muy bien. Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy por mi parte es todo. Muchísimas gracias. El miércoles comenzamos con nuestro tutorial de MATLAB para todos los niños que no sabemos utilizar MATLAB todavía, para que nos asista en estas operaciones de la instrumentación y el control. Cuídense muchísimo, coman frutas y verduras y nos vemos por aquí el miércoles. Bye, bye. Gracias, que tengan buena tarde. Bye. Gracias, profe. Hasta luego.